Y ya también se encuentra en la telefónica la arqueóloga Adriana Velázquez, quien es delegada del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal, Víctor? Pues mira, pues uno de los temas que a mí me llamó muchísimo la atención en estos días, pues son pues todo lo que están encontrando precisamente en las zonas mayas del estado de Quintana Roo. Y pues una zona arqueológica que pocos conocen, me incluyo entre ellos, que es San Miguelito. Pues nos puedes platicar un poco sobre ello. Bueno, San Miguelito hemos abierto al público hace apenas 2 semanas, con mucho éxito, hemos tenido una gran cantidad de visitantes. Es un sitio pequeño en la zona hotelera de Cancún, una zona en la que uno no esperaría encontrar zonas arqueológicas. Hemos trabajado en él más o menos 2 años. Es un sitio del posclásico tardío, más o menos entre el año 1350 y el momento de la conquista. Sí. Tiene dos etapas importantes, una cuando está vinculada a todo este sistema de puertos comerciales que tenían los mayas en esa época, y una ya cuando los españoles están en plena campaña de conquista, cuando ellos se refugian ahí, en un proceso muy largo, muy complejo, en el que realmente nunca lograron ser conquistados, y entonces se quedan aislados ahí, y lo que estamos encontrando los arqueólogos pues es justamente el reflejo de esas dos épocas, una de manera muy dramática, ¿no?, con niños muy pequeños muertos a edad muy temprana, en condiciones de salud muy precarias. Todo esto nos llama la atención porque precisamente llega el momento de la conquista, en donde pues casi todos los mayas habían ya desaparecido, estaban en proceso de desaparición. Pues ese es un mito que los nuevos estudios arqueológicos ya han echado por tierra. ¿Así? Esta idea de que hay un colapso maya y los mayas desaparecen, pues ahora resulta que es totalmente equivocada. Lo que sucede es que en el siglo VII, VIII y hasta el IX hay una crisis política enorme en toda la región. Muchos de los grandes centros políticos, efectivamente, sus gobernantes son abandonados, seguramente algunos de ellos mueren o son sacados de sus ciudades, pero la gente ahí sigue, la gente se desplaza, se mueve, y para el momento de la conquista española hay una enorme población maya en la costa de Quintana Roo, que es precisamente la que recibe entonces, esta nueva información nos está hablando de unos mayas mucho más dinámicos, un proceso mucho más complejo de lo que pensábamos, que después del gran auge del clásico, los mayas habían caído en decadencia. Pues no es así, es una sociedad muy dinámica que estaba transformándose y creando nuevos sistemas políticos todo el tiempo. Ahora, como atracción turística, que definitivamente debe serlo el Museo de San Miguelito, ¿dónde está ubicado exactamente? Me dice que en la zona de Cancún. En la zona telera, en el kilómetro 16 y medio del Boulevard Cuculcán, a solo 2 kilómetros de la zona arqueológica del Rey, que es mejor conocida, que hace mucho tiempo está abierta al público. De hecho, forman parte del mismo asentamiento. Ah, mira, es interesante. Escogieron un buen lugar los mayas para vivir, ¿eh? Era Precioso. la isla de Cancún era un lugar estratégico porque permitía el acceso a la laguna Nichupté y al mar Caribe. Siempre ha sido un lugar privilegiado. Ahora bien, también y el año pasado fue, o el antepasado, se descubrieron varias osamentas. Estas osamentas, ¿qué implican desde el punto de vista valor arqueológico? Pues para nosotros tienen un enorme valor porque nos hablan de una población maya que hasta ahora se ha estudiado poco. La gente común y corriente, la gente que estaba en su casa, que salía a pescar, que salía a sembrar su milpa. Realmente los estudios arqueológicos en el siglo XX estuvieron concentrados en los templos, en las tumbas reales, en la vida de los soberanos, y ahora estamos empezando a estudiar esa otra población, al resto de la gente, y estos hallazgos justo nos hablan de gente común y corriente, de gente que vivía en esta comunidad. Como te mencionaba hace un momento, una muy buena parte de estos hallazgos corresponden a niños muy pequeños, de entre 2 y 6 años, que murieron con anemias muy agudas y en condiciones seguramente muy difíciles. ¿Esto derivado de alguna crisis económica que vivió el mundo maya? Es una crisis relacionada con la conquista. Sí. Los mayas se replegaron en algunas regiones. A Montejo y a los españoles les tomó más de 20 años la conquista de la península de Yucatán. Es un fenómeno muy distinto al de la conquista del centro de México. Y entonces seguramente estas poblaciones se quedaron aisladas al momento que se rompen las redes de intercambio regional, y seguramente es una de las razones por las cuales
se da esta crisis. Brevemente, me comentaron de que están ustedes investigando también algunas líneas de códices nuevos que se hayan localizado o algunos que ya han sido localizados. Bueno, no tenemos códices nuevos, pero sí hay nueva información respecto a lo que conocemos. Por ejemplo, sí, hay muchos indicios de que el códice Pérez, que es uno de los 3 códices conocidos, fue fabricado posiblemente cerca de la zona de Xcaret. Y se acaba también de publicar un trabajo del epigrafista Nikolai Gruber sobre el códice Dresden, donde justo hace un análisis de la iconografía, pero también se plantea la posibilidad de que ese códice haya sido realizado en la zona de Chichén Itzá o en una zona también cercana a Quintana Roo. Pues Adriana, pues te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros en el programa. Es un placer platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Adriana Velázquez, arqueóloga delegada del Centro INAH en Quintana Roo. Y definitivamente algo importantísimo, visitar los museos y las zonas arqueológicas.